Muy buenas tardes. Bueno, buenos días todavía. Vamos a continuar con el programa de este curso, de este encuentro. Tal como hemos visto en la mañana, la verdad es que yo prefiero llamarlo un encuentro porque ha sido más que un curso, un encuentro entre la diversidad. Y tal como ha dicho Pachi, nos permite además este encuentro conocernos más, intercambiar ideas, intercambiar posiciones, experiencias, y es lo que intentaremos hacer durante estos 3 días. Y con el acompañamiento musical que hemos tenido toda la mañana, no sé si... es que además está abierto ahí, entonces... Pero bueno, intentaremos superarlo. Vamos a tener ahora un coloquio, un conversatorio, con 2 personas que tienen mucho conocimiento, mucha experiencia y también mucho que aportarnos en ideas, en evaluación de lo que son las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y vinculado esto con la presidencia española de la Unión Europea, que la presidencia española todavía continuará hasta diciembre y por lo tanto hay muchas cosas que tienen que suceder, entre otras la reunión de Granada, que va a tener una importancia fundamental. Esta conversación se denomina, y quiero hacer énfasis en ello, el refuerzo de la autonomía estratégica y las relaciones con América Latina y el Caribe en la 5ª presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Y quiero llamar la atención con respecto a un concepto, el concepto de autonomía estratégica. Es un concepto que, como sabemos, no es un concepto nuevo, pero sí es un concepto que para todos nosotros ahora, en el contexto de la presidencia española y en el contexto también de la nueva relación geopolítica que tiene la Unión Europea, pasa a ser un concepto novedoso, porque además se le ha añadido a este concepto de autonomía estratégica el adjetivo de autonomía estratégica abierta, ¿no? Lo cual significa que pasa los límites de lo que originalmente fue, que fue un concepto asociado a la seguridad y defensa. Pero el concepto de seguridad incluso se amplía. Ayer o anteayer, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas trató por primera vez el tema de los riesgos de la inteligencia artificial. Algo inédito, el Consejo de Seguridad no trata esos temas. Sin embargo, el tema de inteligencia artificial, que va creciendo de manera exponencial y un poco descontrolada, ha pasado a ser también un tema que se va incorporando dentro del concepto de seguridad. Y trató, ustedes pueden encontrar en la página de Naciones Unidas el statement con respecto a lo que se trató en esa reunión del Consejo, es un hecho histórico. Amplía por primera vez el concepto y ya nos estamos preparando, los que creemos que debe ser ampliado el concepto de seguridad y que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene que ocuparse de los temas de las amenazas existenciales, estratégicas, los desafíos globales y no solamente los temas de seguridad y defensa stricto sensu. Ya nos estamos preparando para ver si el Consejo, porque ya hay una solicitud al respecto, va a tener una sesión especial también sobre cambio climático. Porque también el cambio climático es una amenaza existencial, es una amenaza a la seguridad humana,
a la seguridad de las personas y por lo tanto el concepto de seguridad ya no es un concepto solamente, o ya no va a ser solamente un concepto asociado a los temas de seguridad y defensa estrictamente hablando. Y esto lo hago notar precisamente porque pasa lo mismo con el concepto de autonomía estratégica abierta o autonomía estratégica expandida, también se ha dicho, pero este es un concepto que viene de los finales de los años 70, que fue acuñado por Francia, en primer lugar, justamente pensando, no de la manera que estamos pensando ahora el concepto, pensando simplemente en su propia autonomía estratégica con respecto a la OTAN, por ejemplo, con respecto a su eterno rival del otro lado del canal, ¿no? En fin, incluso pensando con respecto a Alemania, que Alemania ya sabemos lo que generaba de temores todavía hacia finales de los 70, habiendo pasado pocos años de la Segunda Guerra. Pues bien, vamos a hablar de esto: autonomía estratégica, relaciones Europa-América Latina o Unión Europea-América Latina, pero quisiera llamar la atención con respecto a lo siguiente. En la cumbre CELAC-UE que finalizó ayer, con una declaración, esta es opinión mía, bastante descafeinada, una declaración reiterativa, que se nota que fue un pegoteo de última hora de muchas cosas, porque se cita 5, 6, 7 veces el cambio climático, se cita 4, 5, 6, 7 veces las resoluciones de las Naciones Unidas con respecto a la guerra de Ucrania. No se menciona a Rusia en ningún momento, se habla de la guerra de Ucrania, pero incluso se menciona la preocupación con respecto a la guerra de Ucrania. No se condena la invasión, no se condena, porque ya sabemos que había países de América Latina que no estaban de acuerdo con la lectura que hace la Unión Europea de esa guerra, que por lo demás no es una lectura antojadiza, es una lectura evidente, objetiva, ¿no? La comunidad internacional sabe y lo dice claramente, de que aquí estamos ante una guerra de agresión que viola el derecho internacional. Pues quiero llamar la atención de que esta declaración, en ninguna parte de 2.600 palabras, menciona la palabra o el concepto de autonomía estratégica, contradiciendo, por ejemplo, la posición del gobierno español, que al establecer las prioridades de la presidencia, una de las prioridades que estableció claramente fue la autonomía estratégica, y además vinculándola con América Latina, no solo con América Latina. Estamos hablando de autonomía estratégica tanto desde el punto de vista de una nueva política industrial como desde el punto de vista de los recursos que hay que tener, etcétera, etcétera, para tener esa autonomía. Pero bueno, en esta declaración no se menciona para nada la palabra autonomía estratégica. Curioso, extraño, porque en América Latina, por lo menos en los círculos académicos y en algunos círculos también de análisis político, de gobiernos, se habla del tema de la autonomía estratégica como un concepto interesante para América Latina, y este concepto de autonomía estratégica abierta, con mayor razón, si bien es cierto, también se contrapone a otro concepto que surgió de un profesor chileno en Canadá y que luego se fue expandiendo un poco entre algunos círculos, que es el concepto de no alineamiento activo, que lo quieren oponer al concepto de autonomía estratégica. Yo tengo una opinión al respecto muy negativa respecto a esa dicotomía. Me parece absurda eso de no alineamiento activo. Primero,
porque eso significa que el no alineamiento anterior era inactivo, o que los países no alineados que todavía existen, sabemos, ¿no? El Grupo 77 en el seno de Naciones Unidas sigue existiendo, el grupo de países no alineados. Entonces hablar de no alineamiento activo a mí me parece realmente una contradicción in termini, además, ¿no? Pero en fin, lo que prevalece en todo caso en los círculos de estudios internacionales es más bien la idea de adoptar el concepto de autonomía estratégica para la región. Pero también es cierto que muchos profesores, investigadores latinoamericanos ya están pensando en el concepto de autonomía estratégica ampliada o abierta euro-latinoamericana. Y por eso me extraña mucho a mí que en esta declaración no se mencione el concepto de autonomía estratégica. Pero eso también tiene una explicación, y con esto ya voy concluyendo para ir sugiriendo algunas líneas de conversación. Esto tiene una explicación en el hecho de que hay países de América Latina que no conectan políticamente con la lectura que hace la Unión Europea de los temas de seguridad, de defensa y específicamente la lectura que hace la Unión Europea de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, puesto que la lectura europea es una lectura que vincula la guerra de agresión con una agresión y un desafío al sistema, al orden internacional creado después de la Segunda Guerra y, sobre todo, al orden creado después de la caída del muro y del término de la Unión Soviética, donde se instaló un determinado concepto y una determinada idea de futuro vinculado a valores occidentales: democracia, multilateralismo, orden internacional, etcétera, etcétera. Y entonces se considera, todos lo sabemos, que Rusia lo que está haciendo es desafiar ese orden, y en eso encuentra aliados extrarregionales, como el caso de China, que aprovecha todas las ventajas que se le han dado en la economía de mercado para fortalecerse, y al mismo tiempo aprovecha para ir posicionando, o por lo menos condicionando, sobre todo en América Latina y en África, la conexión valórica de determinados países con estos principios. Y eso explica las reticencias para acompañar a la Unión Europea en esta lectura de la construcción de un nuevo orden internacional que desde el lado europeo se ve que debe ser necesariamente construido de manera conjunta con América Latina y con todos aquellos otros países que creen en los mismos valores y principios. Todo eso está vinculado a la autonomía estratégica, pero como hay países que no creen todavía en eso, o por lo menos condicionan su adhesión a esos principios por sus compromisos con China, con Rusia, entonces prefieren no hablar de este concepto y no incorporarlo. Finalmente, quisiera mencionar que la declaración, que la podemos analizar durante los próximos días, si es necesario y si podemos, si tenemos tiempo, es una declaración muy farragosa, ampulosa en algunos casos, porque cuando se carece de profundidad o de densidad conceptual, entonces se busca la ampulosidad, ¿no? y se repite 2, 3, 4, 5 veces. O se habla, por ejemplo, de algo que hiere a la conciencia. Se dice preservar los derechos humanos fundamentales. Es que los derechos humanos son los derechos humanos. Hay una Declaración Universal de Derechos Humanos
Y no podemos agregar fundamentales. Entonces, ¿cuáles son los que no son fundamentales? ¿Hay derechos humanos que no son fundamentales? ¿No? O se habla de las libertades fundamentales. ¿Hay libertades que no son fundamentales? En fin, deja mucho que desear, en mi punto de vista, el resultado de esta cumbre, que se trata de cubrir de todas maneras con un anuncio de miles de millones de euros en inversiones, que tampoco pueden ser tratadas como regalo porque son inversiones. O sea, estamos hablando de negocios, estamos hablando de comunidades de intereses, ¿no? Y finalmente vamos a repartir, Pachi me ha pedido que lo hagamos, un reciente artículo mío, un artículo que apareció hoy en Infobae, sobre este tema, ¿no? No podemos considerar que los negocios, las inversiones, son equivalentes a una comunidad valórica. O sea, una cosa son los negocios, las inversiones, y eso es una comunidad de intereses, y esa comunidad de intereses es legítima y útil. Pero lo que tenemos que buscar para tener una asociación estratégica fuerte es una comunidad de valores. Y mientras no tengamos esa comunidad de valores, que tiene que ser conectado con la educación, que tiene que ser conectado con la cultura y que tiene que ser objeto de inversiones en esas áreas equivalentes a las otras inversiones, mientras no hagamos eso, va a pasar esto, porque los negocios no generan comunidades de valores, generan comunidades de intereses. Cuando las circunstancias cambian, como ha cambiado ahora, por ejemplo, con el caso de China o de Rusia, el comercio internacional, esos intereses varían y por lo tanto se pierde esa conexión que se suponía estrecha. Y es lo que ha ocurrido en los últimos años entre la relación de América Latina y Europa. Muy bien, pues muchas gracias por escucharme esta introducción. Yo hago esta introducción solamente respondiendo obedientemente a las peticiones del profesor Aldecoa. Y ahora entonces quisiera dejarles la palabra a ambos para que se refieran al tema que nos convoca, y partiríamos con la profesora Nancy Gómez. Ella ya se ha presentado de una manera que no la voy a presentar nuevamente, así que, profesora, tiene la palabra. Yo diría unos primeros 10 minutos, después Pachi Aldecoa otros 10 minutos, luego 5 minutos cada uno para redondear sus ideas, si les parece, y luego pasamos a un diálogo que será muy fructífero con todos ustedes. Gracias. ¿Se escucha? Ok, muy bien. Creo que es necesario para No grabar. creo que sea... No, Sí. se tiene aquí. Ah, te acerques entonces un poco no es para que necesario grabes que me ahí. acerque. No, pero lo siento y todo. Bueno, cuando el profesor Francisco me invitó para hablar con ustedes sobre esta, que es una temática, porque es bastante amplia, yo confieso que tuve alguna dificultad en estructurar el pensamiento de manera a poder hacer un discurso coherente que ustedes puedan recibir o que yo pueda comunicar, ¿no?, de forma clara. Y entonces, pues, se me ha ocurrido pensar en esta temática, repito, porque es bastante amplia, siguiendo algunos niveles que son niveles de análisis diferentes, ¿no? Porque cuando hablamos de las cumbres entre la Unión Europea y la CELAC, estamos hablando de un espacio de intervención de la política externa, por ejemplo, de España, y no solo de Portugal, pensando en dos estados que yo,
por lo tanto estudio más de cerca. Entonces yo veo esta cumbre y toda la dinámica tanto que envuelve la cumbre no comenzó en 1999, o sea, 1999 es la primera entre la Unión Europea y los Estados de América Latina y Caribe en un formato, por lo tanto, anterior al actual. Este espacio, por lo tanto, de diálogo, este fórum, este espacio de cooperación entre la Unión Europea y los Estados de América Latina, se inician mucho antes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que pensar y en un intento de desespañolizar o desibero la relación entre América Latina y Europa, pensar que Francia, la Francia de Mitterrand en los principios de los años 80, pues se va a envolver en todo este proceso que quedó conocido como el proceso de San José, ¿no? Que todos nosotros conocemos, y que más tarde va a institucionalizar el diálogo entre los países de la Comunidad Europea en la época y el Grupo de Río. Espero que estén dentro de estos temas, porque es importante tener en consideración que la CELAC heredó un capital muy importante y muy rico, yo lo digo siempre, que es el capital del Grupo de Río. Los países europeos y el Grupo de Río, que resulta de la evolución del Grupo Contadora, de hecho, desenvolvieron un diálogo que fue muy fructífero, y por eso hablar de la CELAC no puede ser hablar solo de dispersión. No, cuando hablamos de la CELAC pensamos que es la CELAC, ¿no? Sabemos que la CELAC reúne a todos los países de América Latina, que en la época que surge 2010 había una inversión fuerte de algunos países de izquierda, progresista, Venezuela, de Chávez y Brasil, etc. Por lo tanto, también había recursos, y la CELAC aparece como una propuesta que se aproxima al sueño de Simón Bolívar, ¿no? Y todo esto, pues vimos que no se desarrolló de la forma que esperábamos, de tal forma que la CELAC hoy es podremos decir, un fórum no institucionalizado que reúne a los estados, que es lo único que tenemos, ¿no? Es lo único que tenemos, y es por eso que la Unión Europea encontró en la CELAC un interlocutor, ¿no? Porque es el único que existe. Bueno, las cumbres, nosotros no podemos esperar de las cumbres más de lo que ellas nos pueden dar. De hecho, estamos hablando de una Unión Europea que está integrada en algunos ámbitos, como sabemos, hay una política externa deficiente en algunos aspectos por la cuestión de la unanimidad, etc. Pero del otro lado tenemos entonces una CELAC que no está institucionalizada, que es más un deseo, una buena voluntad, etc. Pero me parece que tenemos que ver con atención las dinámicas alrededor de la cumbre, y las dinámicas alrededor de la cumbre me parece que son importantes, porque a partir de un determinado momento los estados europeos, a pesar de que el tema de la democracia es un tema recurrente, van a pasar a incluir otros temas, ¿no? Como la educación, por ejemplo, y
la lucha o el combate a las alteraciones climáticas, etc. Pero también, y creo que fue en Santiago de Chile, en la cumbre Unión Europea-CELAC, se va a reconocer a la sociedad civil como un actor, como un agente constructivo de la relación que se quiere. Yo creo que esto es muy importante porque de hecho vemos ahí bastante dinamismo. Bueno, nosotros propios, yo también me he incluido en este foro permanente de reflexión que ambiciona la construcción de un espacio común del conocimiento, de la tecnología, de la educación. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay un potencial enorme, ¿no? Y si pensamos en la sociedad civil, pues tenemos que pensar no solamente en las universidades, ¿no? De hecho, los latinoamericanos escogen, ustedes están aquí, los latinoamericanos escogen a los países europeos como principal destino para estudiar, ¿no? Y los turistas latinoamericanos también les gusta venir a Europa. Por tanto, tenemos aquí la educación, las universidades y no solo los programas y números de la Unión Europea vocacionados para América Latina, Erasmus+, Horizonte y todos actualmente en el ámbito del Global Gateway, ¿no? que es tan importante. Pero también están las diásporas, que me parece que efectivamente ya Toynbee decía que las diásporas son un fragmento de humanidad y que en el futuro se pueden transformar en olas de futuro. Entonces, la cumbre, de hecho, abre este espacio para la sociedad civil. Les decía que, bueno, y la cumbre, y yo ya voy a pasar 2 minutos, pero la cumbre sucede en un contexto internacional hostil, ¿no? La guerra en Ucrania, y también de un relativo declinio de Occidente, incluyendo la Unión Europea. Y por lo tanto, estos dos elementos o variables, como quieran en el análisis, deben estar presentes, porque tanto el declinio, estamos hablando de una Unión Europea que ha perdido capacidad, por ejemplo, como mediador, de una Unión Europea que ha perdido riqueza, de una Unión Europea que necesita diversificar sus fuentes de energía, etcétera, ¿no? Y aquí, pues, sin duda alguna, el concepto de autonomía estratégica, pues, nos obliga a mirar a América Latina. Voy a pasar para después continuar el diálogo. Disculpe la dispersión, profesor Francisco. Ahora voy yo. Sí. ¿Me presentas o no hace falta presentarme? ¿Crees que te tengo que presentar? Porque quería decir algo antes de que yo empezara. No, por favor. Vamos a ver. En primer lugar, me alegro mucho de estar aquí con todos vosotros, que me pongan además un tiempo que no estaba previsto. Eran 2 ponencias distintas que iba a tener media hora cada uno, pero ahora aquí media hora. El moderador Nos cortó el tiempo. se ha tomado nuevas Voy a intentar resumir lo que vengo pensando desde hace 50 años, actualizado por los últimos encuentros que he estado estos días. Incluso estuve en la reunión con la sociedad civil, que con toda franqueza, voy a ser suave, no funcionó bien, fue un desastre, en Bruselas. Y que fui de casualidad, pero estuve en las 10 sesiones estas que hubo allí, que yo no tenía pie ni cabeza. No voy a insistir en eso. Yo tuve oportunidad de estar en la cumbre de Río.
Y en este caso, invitado, tú te acordarás, Noé, por Teotonio dos Santos, que en aquel momento era un gran profesor, pero que en aquel momento era el presidente el gobernador de Río, del estado de Río. De San Paulo, no, de Río. Bueno, lo comprueban ustedes después. Yo lo que sí me acuerdo es que nos recibió formalmente en Río y en un lugar público. Aquí hay algunos brasileños que se acordarán dónde está esa sede, al lado de un hotel famoso. Perdonen ustedes porque esto no lo tenía previsto. Lo que quiero recordar es que además de la cumbre de presidentes había una cumbre de profesores muy insignes, no porque era yo iba allí como uno más, como un profesor joven, sino que estaba lo mejorcito. Y hago esta reflexión porque desde luego ahora no ha habido ninguna reflexión de profesores en relación al tema de Europa, América Latina. Y además, hombre, les ha costado reconocer a gran parte de los que han participado en las reuniones que esa relación estratégica que nace hace 23 años no ha funcionado. Y si no ha funcionado, no les puedes dar protagonismo a los mismos que han conseguido que no funcione, que han sido, por un lado, los gobiernos y, por otro lado, las organizaciones administrativas, políticas, que son las que han mantenido pues, los 8 encuentros o 8 reuniones. A los profesores no nos han invitado. Por lo tanto, mi primera crítica es que cuando hay que hacer... Aquí se habla de renovación, pero todo el mundo sabe que lo que hay que hacer es poner en marcha lo que no hay. Para eso hay que hacer una reflexión profunda y previamente hay que invitar a todo el que se dedica a ello. Y no me refiero a nosotros, que un grupo de gente que venimos, como hemos dicho antes, pues dirigiendo un montón de tesis. Me refiero a las primeras cabezas de Europa y América Latina que hagan una reflexión. Yo estoy muy influido porque el movimiento europeo acaba de publicar las actas del Congreso, que está aquí, del Congreso de La Haya del 48. Y yo he tenido oportunidad, aunque siempre lo he citado en las clases y he sacado las conclusiones, de leer entero las actas. Las actas son impresionantes. ¿Y por qué son impresionantes? Pues porque en una situación de después de la guerra, los 800 más ilustres que en aquel momento había, a lo mejor se dejaron alguno, entre ellos 20 rectores, pero las mentes privilegiadas y los políticos se pusieron a pensar juntos sobre cómo conseguir que no hubiera más paz, no hubiera más guerra entre los europeos y que se produciera un cambio estructural profundo y total. Y además partían de concepciones políticas casi antagónicas. Mientras que Churchill, que presidía la reunión, decía que había que crear una unión de estados con soberanía plena y nada de soberanía común. Los federalistas, como Spinelli y otros, decían que había que crear una federación y que, por lo tanto, los estados y la soberanía estatal tenía que desaparecer. Es decir, surge una confrontación tremenda, pero tienen la capacidad de hacer unas conclusiones que no voy a contarles ahora a ustedes, pero que son una fórmula intermedia entre las dos posiciones. Pero hubo un debate a fondo. En el tema Europa-América Latina no ha habido debate. Ha habido posiciones políticas sobre algunos temas encontrados. Y se ha buscado una declaración que yo no la he leído a fondo, pero sí la he leído, que no recoge la problemática fundamental que existe ahora mismo entre Europa y América Latina. Y por lo tanto, yo quería también resaltar en el esquema que me había buscado, me hacía 3 preguntas. Primero, ¿por qué es importante la relación entre Europa y América Latina? Segundo, ¿para qué es importante? Y tercero, ¿por qué no funciona? Poco tiempo me va a costar darles mi idea. Pero también quiero explicarles la presidencia española. Quizá brevemente, porque el título que me habían dado era el refuerzo de la autonomía estratégica y la presidencia española.
La presidencia española tiene tres singularidades. Por un lado, tiene que recoger todo lo que se ha hecho en las presidencias anteriores. Como estamos al final, pues tiene una parte, diríamos, legislativa, que es terminar los temas, diríamos, de gestión administrativa de la presidencia del Consejo. Y hay grandes temas que no voy a tratar, todos los que hay pendientes. Pero tenía, bueno, y en todo caso hay que decir que continúa la presidencia belga, que le toca solo 3 meses porque se disuelve el Parlamento y no va a tener capacidad de gestión o de hacer propuestas. Y después viene Hungría. Como saben ustedes, incluso el Parlamento Europeo ha pedido que no presida porque no cumple con los valores de la Unión Europea. Y encima la siguiente es Polonia. O sea, que estamos apañados. En el sentido de que lo que no se haga ahora no se va a hacer en 2 años o en más. Y, por lo tanto, tiene esa enorme singularidad que coincide en un momento muy especial. Y al mismo tiempo se tiene que enfrentar a temas políticos gordos. Por un lado, el de la guerra, que si tengo tiempo les daré, el de la agresión, como bien ha dicho nuestro moderador, porque es una auténtica agresión, el de revalorizar el ciclo político que ha empezado durante los 4 últimos años y donde ha habido un federalismo de facto, es decir, la creación del fondo de Next Generation, 750.000 millones, para repartir en clave federal, es federalismo. Eso no es que todo se reparte igual, se reparte en función de las necesidades y unos criterios. Eso es federalismo. Y es federalismo la duplicación del presupuesto plurianual del 2022 a 2027. Y es federalismo el pasaporte de las vacunas. Es federalismo un montón de cosas. Sin embargo, se han tomado decisiones más allá de lo que atribuyen los tratados. Y ahora, para que de verdad esto cuaje, pues ese federalismo de facto se tiene que convertir de jure. Y eso es lo que el Parlamento Europeo, en junio del 22, solicitó a los Estados miembros para que convoquen al Consejo Europeo, para que convoque una convención, la tercera, y reforme los tratados. Como es sabido, eso no se hizo. No me da tiempo a explicar por qué el presidente francés que se había comprometido al final no lo hizo. Porque coincidió entre la primera y la segunda vuelta y tenía una situación política complicada. Después, la presidencia checa hizo un escrutinio, consultó 1000 cosas, no hizo nada. Después, la presidencia sueca pasó lo mismo. Perdonen que hable rápido. Yo soy amigo de los checos y colaboro con ellos, y con los suecos también, pero no han hecho nada. De tal manera que podríamos estar hablando 2 horas para matizando estas frases, pero la cosa es clara, no se ha avanzado nada. Y también hay que decir que la Comisión Constitucional del Parlamento Europeo, que se había comprometido en la primavera a hacer una concreción en qué consistía la reforma de los tratados para la Convención, se ha retrasado un huevo, se ha retrasado mucho. Se ha retrasado de tal manera que en vez de ser en la primavera va a ser en septiembre. Y ahora el propio Verhofstadt, con el que hemos tenido oportunidad de estar, dice que a lo mejor en octubre. Por lo tanto, uno de los temas gordos que le toca a la presidencia española es encauzar este tema, el de la reforma. Está claro que ya no da tiempo a convocar la convención, pero al menos la poca presidencia y las pocas orientaciones que ha dado el presidente de la Comisión Constitucional, Verhofstadt, es que se convoque o que se haga una declaración solemne, creo que es la palabra, para el Consejo Europeo de diciembre. Es un tema importantísimo. Aquí no se ha hablado de ello, salvo algunas profesoras que hay por aquí y algunos más. Pero es un tema gordo, gordísimo. Hay otros 2 temas claves que hay que tocar en la presidencia, más allá de los temas, diríamos, de gestión política y administrativa, que es el tema de la migración y el asilo, que algo se ha avanzado, pero que habrá que dar un paso decisivo,
y el tema de la autonomía estratégica abierta que se ha hablado ahora. Y estos dos temas tienen mucho que ver con América Latina. No me va a dar tiempo de explicar por qué el tema de la autonomía estratégica abierta en Granada el día 6 de octubre pues tiene una vinculación completa con América Latina. Yo he venido defendiendo que tiene más importancia esa reunión que la reunión que hemos tenido ahora, que era una reunión muy genérica donde no se tocaban temas. ¿Por qué es clave para la Unión Europea y para América Latina la reflexión sobre la autonomía estratégica? Porque que llegaron a una alianza estratégica. Porque son los dos, ahora dicen que son los menos incompatibles. Yo diría los que son compatibles, los que tienen la misma visión. Esta palabra que recuerdo perfectamente a Antonio dos Santos hace 23 años, ahora ha desaparecido. Tenemos la misma visión del mundo. Esa es la que justifica que la autonomía estratégica en Granada tiene que ser la clave. No tenemos otro socio posible. Para poder ejercer una autonomía de verdad desde el punto de vista de política exterior, es imprescindible. Para Europa hay una comunicación del 2019 o del 2020 donde se explica con claridad que la gobernanza mundial tiene que estar entre nosotros. No sé si recuerdo bien esa misma comunicación, que no la he encontrado ahora, pero esa misma comunicación lo que hace es verificar que esa alianza ya existe. Somos las dos únicas regiones del mundo que tenemos, por ejemplo, que hemos aceptado la moratoria de la pena de muerte. En ninguno de nuestros países, salvo que yo esté equivocado y haya habido algo recientemente que no me he enterado, en los 10 últimos años no se ha matado a nadie. No hace falta contarles a ustedes que en China o en Estados Unidos la cosa va de otra manera. Somos los pocos países, no todos los latinoamericanos, pero gran parte, han firmado el Tratado de Roma, el Convenio Penal Internacional. No hay otro grupo, no han firmado ni los americanos, ni los chinos, ni los rusos, ni nadie. Podemos decir lo mismo con los objetivos del desarrollo. Ahí han firmado todos, pero unos creen y los aplican y otros no. Y así podría contar, o el Tratado de París sobre el cambio climático. Pues están a regañadientes los chinos y los americanos, que no avanzan nada en la puesta en marcha del mismo. Los latinoamericanos y nosotros estamos completamente en ello. Por lo tanto, lo que quiero resaltar es que la alianza ya existe. Ya tenemos la misma visión del mundo y la estamos aplicando. ¿Y por qué no lo contamos? Porque aquí en esta resolución no se dice nada de los temas que verdaderamente inciden. Y además, estamos en un momento en que hace falta una nueva gobernanza mundial, en una crisis del multilateralismo. Estos 60 países son los únicos que están en condiciones de tirar para adelante y que no hay otra. ¿Y eso por qué no se cuenta? Tengo un tema más que no me querría olvidar. En los últimos meses, en Europa, se ha dado un avance enorme sobre la noción de Europa frente a Unión Europea. Yo soy de los que defiendo que la relación CELAC-Unión Europea no tiene... Bueno, es imprecisa. Tendría que ser América Latina-Europa, que es lo que se dijo hace 23 años. No hace falta que les diga a ustedes que el CELAC no existe, que no tiene sentido que el presidente de CELAC sea de un país, vamos a decir las cosas como son, San Vicente y Granadinas, que tiene 100.000 personas, que es menos que los coreanos. No tiene ninguna capacidad de conseguir un consenso internacional. Pero hablemos de los temas serios. Tendrán que buscar una estructura que sea bastante coherente para poder dialogar con otros que tienen una estructura ya muy complicada, a lo mejor excesivamente complicada. Pero el CELAC no tiene una capacidad, no tiene capacidad ninguna. Y cuando se dice, ¿por qué han fallado estos 7 años y no hemos tenido encuentros? Hombre, hay que decir la realidad, porque no se han puesto de acuerdo en el CELAC, porque no había manera. Estuvimos en algunas reuniones previas en Salvador, en no sé dónde hemos estado, y allí no había manera. No empecemos aquí a hacer paternalismo. No, todos tenemos la culpa. No, coño. Unos sí y otros no. Aquí había propuestas claras y había un diseño claro
Y no empecemos a decir, es que se nos ha olvidado, el editorial de País creo que era así, es que Europa se le ha olvidado a América Latina. No se le va a olvidar. Cuando se han hecho las inversiones más importantes que nunca se han hecho, incluso la empresa privada. Por lo tanto, yo tengo una visión un poco distinta a la que se está contando ahora. Fruto pues, de estos 50 años dándole vueltas. Me vas a interrumpir. Termino con una cosa, te prometo que termino. Pero con una idea nueva. Mira, yo no comprendo que en las nuevas... Se ha creado la Comunidad Política Europea. Ha tenido poca trascendencia entre nosotros. Pero yo tengo un amigo japonés que lo ve con una intensidad tremenda. Dice, ¿cómo es posible? Cuando dicen que Europa son 450 millones, si son 750. Se han reunido hace un año escaso en Praga. Los 46 presidentes. Hoy se han entendido. Cara a cara, 2 días. Incluso han han creado algunas comisiones para resolver algunos problemas que tenían entre sus países. Se han reunido posteriormente en Chisinau, al lado de Chisinau, a 20 kilómetros, en un castillo. Otra vez los 46. Y han tocado temas gordísimos. Por ejemplo, han tocado el tema de la guerra, de la agresión, que se daba por hecho que Serbia iba a liarla. Pero cuando Serbia se siente el presidente con otros presidentes, pues plantea otras cosas. Pero no planteó una crítica al tema global. La próxima es en Madrid, en Granada, en la Alhambra. Un grupo de profesores hemos propuesto que les inviten a representantes de América Latina, a los embajadores, a quien sea de los 26. Nosotros no podemos comprender de los 33 que Armenia, donde ahora tenemos un buen amigo que va a ir allí y vamos a estar allí, esté más lejos que Argentina en las relaciones entre nosotros. Eso es que no le cabe a nadie en la cabeza. Pero Armenia va a las reuniones y colabora, y ahora está incluso en un proyecto de conectividad, que no hay nada de eso parecido con Argentina ni con nadie. Es decir, el tema es tan gordo que hay tal desconexión, y sobre todo en los medios de comunicación. Oí un debate el otro día, que no quiero ni recordar los nombres de los que hablaban. 2 famosos periodistas. No se habían enterado de la fiesta en relación a Europa y América Latina. No tenían la noción. Eran los 2 corresponsales de 2 importantes periódicos en Bruselas. Termino de verdad. En esas declaraciones, y ha habido otra tercera reunión, la de Finlandia, ¿cómo se llama la capital? No me sale. No, es en Islandia, en Reykjavik. Muchas gracias. Me pongo nervioso ya. En Reykjavik, donde han sacado una declaración extraordinaria. El Consejo de Europa, que no se habían reunido a nivel de primeros ministros, no sé en cuántos, en 15, 20 años, se han reunido 3 veces desde que nace. Han hecho una declaración solemne. Y no solo eso, les han apretado a los rusos como nunca. Han creado una comisión jurídica, ha firmado todo el mundo. Y no solo ellos, sino han invitado a Estados Unidos, a Japón y a Canadá, que también han firmado la declaración. ¿No podemos hacer nosotros algo parecido? En las reuniones estas, por ejemplo, en la de Granada, invitar como invitados. Es decir, ante la gravedad de la situación, estamos con tirachinas. No estamos haciendo propuestas serias a las necesidades del momento. Se discute la gobernanza mundial. Los socios reales de la gobernanza mundial somos nuestros 46 y 33, que somos 90, ¿no? 80, que es mucho más, y que somos 1.300 o 1.400 millones, y que somos mucho más de lo que dice la resolución al principio. En cuanto al número, al Producto Interior Bruto, dicen que somos el 23, somos el 25. En cuanto al porcentaje de la población, somos mucho más. ¿Cómo nos cortamos las alas nosotros mismos? ¿Cómo dejamos fuera a los países del este en esta nueva... No son los del este, el resto de los países de Europa que no pertenecen a la Unión Europea. ¿Cómo es posible que les dejemos fuera? Pues un disparate. Y yo, por lo tanto, creo que hay que reunir a profesores que hablen con claridad, porque esto que estoy contando yo lo dicen
un montón de profesores importantes, más importantes que yo, pero no lo verán ustedes en ninguna declaración, en ningún sitio. Cuando es la conciencia general que tenemos respecto a una necesidad apremiante. Bueno, muchas gracias y perdonad por lo que me he extendido. Muchas gracias, Pachi, por haberte ajustado al tiempo asignado. Sí, yo debo reconocer que sí, ahora recuerdo que en algún momento me dijo que iban a ser media hora y media hora, pero también es cierto que hemos partido 45 minutos más tarde de lo previsto. Entonces tenemos que dosificar el tiempo para dar la oportunidad también de que tengamos un diálogo. La profesora Nancy Gómez nos hizo una interesante contextualización retrospectiva de lo que ha sido esta relación. Y hay un punto que yo quisiera que ella nos desarrollara, que es cuando, al referirse a la situación de Europa, cómo la situación de Europa ha devenido en el tiempo, y ella ha hecho una afirmación que creo que es importante escuchar su desarrollo, que es que dice que la Unión Europea ha perdido su rol mediador. Y yo quisiera escuchar, y creo que todos quisiéramos escuchar exactamente a qué se refiere con ello y si estamos de acuerdo o no. Eso le voy a pedir. Y en el caso de Pachi, muchas gracias, Pachi, de verdad, con esta presentación que nos has hecho y además con esta pasión con que lo haces, como siempre, ¿no? Nos ha hablado de la presidencia española, que es bien importante, porque es objeto de todo el curso, además, ¿no? Y nos ha dicho que la presidencia española es clave por lo que viene después, ¿no? Y entonces, lo que no se haga ahora van a pasar 2 años. Y eso es muy importante tenerlo claro. Pero además nos ha planteado el tema de los tratados, o sea, la convención, el tema de Granada, o sea, todo lo que es el debate estratégico que tiene que hacer el Consejo y, por supuesto, el tema de la autonomía estratégica. Y nos ha dado un ejemplo que está muy vigente, Pachi, y creo que tienes toda la razón. El tema de La Haya. Es que si no somos capaces, entre las 2 regiones ahora, de hacer un consenso como el de La Haya, para dibujar lo que Borrell dice, el mundo en el que queremos vivir, no tiene sentido. O sea, vamos a seguir en este paso cansino entre las 2 regiones sin ponernos de acuerdo en lo fundamental. Y es lo que está faltando. Claridad prospectiva, claridad estratégica. Y es lo que hubo en La Haya y que debe haberlo ahora. Y, o sea, yo rescato de lo que dice Pachi esa afirmación. Hay que buscar eso. Y para eso estamos los profesores también, estamos no solo los políticos, y estamos los políticos académicos, académicos políticos. Tú eres un académico político, no me digas que eres solo académico. Bien, entonces, profesora, por favor, sí. Tiene su, vamos a decir, 2 minutos. No. Injusto, discriminación. No, 10 minutos. Bueno, pero antes de hablar sobre el declinio, que para muchos autores es el declinio de Occidente, ¿no? Y relativamente a Europa, no solo tiene que ver con su capacidad como mediador de conflictos, ahí vemos a Turquía a mediar y otros intervenientes o agentes a mediar, pero se trata aquí también de la capacidad normativa, ¿no? Que también el profesor Francisco refirió, la capacidad normativa de otros tiempos que distinguía a Europa de otros estados, otros grupos de estados. Entonces, esto tiene que ver con el contexto, un contexto
en que se realiza, y ahora pegando las puntas de los asuntos, un contexto en que se realiza la tercera cumbre. Es un contexto complejo porque también es contradictorio, o sea, al mismo tiempo es hostil por la guerra, el declinio de Europa, entre comillas, y la presidencia española que nos hizo generar muchas expectativas, porque de hecho las cumbres y la relación entre la Unión Europea y América Latina es un espacio de intervención de la política externa de España, ¿no? Repito, porque esto para mí es muy importante. La presidencia de España generó muchas expectativas, o más expectativas que si la cumbre hubiera sido hecha en la presidencia portuguesa, quizás. Y el profesor Francisco dijo una cosa muy importante sobre la visibilidad, ¿no?, del encuentro. Es que muchas cosas están pasando, están siendo hechas, se están haciendo, perdón, pero los medios no le están dando, no lo están valorizando. En Portugal, por ejemplo, le digo que creo que quitando un artículo, una entrevista que me hicieron a mí, pues no se escuchó hablar prácticamente nada de la cumbre. Solo se hablaba del Mercosur y de la Unión Europea, como que la relación entre la Unión Europea y América Latina pudiera ser reducida a este tratado que no acaba por se concretizar, ¿no?, entre la Unión Europea y Mercosur. Entonces, tenemos las expectativas precisamente porque la cumbre se realiza durante el ejercicio de la presidencia de España. Pero al mismo tiempo, y por eso digo que no podíamos esperar mucho más de la cumbre, al mismo tiempo ya la cumbre de Santo Domingo, la cumbre iberoamericana, ya la cumbre de la CELAC al principio del año, nos había mostrado un poco de lo que vendría, ¿no? No había consenso en relación a determinados asuntos, particularmente este tema de la invasión, más de las sanciones que de la invasión propiamente de Rusia a Ucrania, porque yo creo que los estados latinoamericanos, por lo menos en el ámbito de la Secretaría General de la ONU, han reiterado, o sea, han defendido esta posición, que es una posición propia de los países latinoamericanos que sufrieron un intervencionismo durante mucho tiempo de parte de los Estados Unidos, que es del respeto a las fronteras, la inviolabilidad, a la integración, etc. Pero relativamente a las sanciones, es que de hecho no hay consenso ni creo que habrá, ¿no? Yo le comentaba al profesor Héctor que este no alineamiento es benevolente con la política de la China y de la India, naturalmente, y por eso nos levanta muchas dudas. Entonces, la autonomía estratégica, y ya voy a terminar, la autonomía estratégica abierta, vamos a pensarla así, va más allá de la seguridad y la defensa, a pesar de que la seguridad y la defensa también incluye América Latina. Incluye América Latina cuando hay amenazas, por ejemplo, estoy pensando en la piratería o el narcotráfico. Y la verdad es que la dimensión iberoamericana, que aquí no se va a hablar, pero la dimensión iberoamericana de la relación entre la Unión Europea y América Latina, y aquí incluimos España y a Portugal ya ahora, nos hace ver para la orla atlántica de África o para los países africanos de la orla atlántica. Y sin duda alguna que es un tema, por lo tanto, que nos obliga a pensar en los espacios con afinidad. Por tanto, no es solamente América Latina y Europa, pero también espacios con afinidad como los países africanos de lengua portuguesa, y ahora vamos a pensar en el portugués y el español, sin duda alguna. Por lo tanto, me parece que la política de seguridad y de defensa
se tiene que hacer a partir de valores comunes, es verdad, pero desde una posición transatlántica concertada que incluya los países africanos de la orla atlántica, pero también a los Estados Unidos, porque el Atlántico pues, es más que el Atlántico Sur. Ahora, hay otro dominio de este concepto o dimensión de este concepto de la autonomía estratégica, que es el dominio de la economía, de la tecnología y la dimensión social, naturalmente. Y aquí, pues, América Latina también vuelve a ocupar, o debía volver a ocupar un espacio importante cuando se habla de temas como las migraciones, desarrollo sustentable, comercio, etc. Entonces, este declinio, ya que fue la pregunta del profesor Héctor, de Europa o del Occidente, vamos a incluir a los Estados Unidos. Esto es, yo sé que es una teoría que puede ser bien sustentada o no, depende de la perspectiva, pero de hecho vemos que Europa, desde el punto de vista migratorio, desde el punto de vista de su capacidad normativa, de su capacidad de resolución de conflictos, mediadora, soft power, ¿no? Ha perdido poder y por lo tanto aquí pues tiene todo sentido que los países de América Latina también entren en la reflexión sobre esta autonomía estratégica abierta o ampliada, como se ha dicho. Yo quería hacer 3 comentarios rápidos respecto a lo que me has preguntado. Lo primero, al explicar las singularidades de la presidencia española, se me ha olvidado la más importante, que además que nadie escribe sobre eso. Pero yo sí he escrito, y he escrito aquí, y he escrito en el Tiempo de Paz y en más sitios, que es las elecciones. Las elecciones ha puesto patas arriba. Sobre todo por 2 razones. La primera, Mercedes sabe bien, que yo he venido defendiendo que tenía que haber un acuerdo común entre los 2 grandes partidos de mínimos sobre las prioridades. Además, lo de las prioridades, estoy hablando, me da miedo. Ha sido un cachondeo, porque han sacado unas primeras prioridades el día 15 y luego cuando viene el presidente Sánchez con los comisarios, cuenta otras. Y cuenta una cosa que no nos ha sacado la prensa española, mirándole, porque se ve, pueden ustedes entrar en la cámara, y además lo dice en inglés, que luego el traductor lo medio cambia. Habrá que saber por qué lo dice en inglés, son muchos, pero le dice bien claro a la señora Ursula von der Leyen, le dice: nosotros apostamos por una federalización de Europa y nosotros queremos el modelo federal. Lo dice con una claridad, aunque el traductor luego lo matiza. Esto es increíble, que en ningún periódico español haya salido eso, que es lo más importante que dice que hay que hacer en la presidencia. Tampoco, también hay que criticarle porque no cuando va en televisión dice lo mismo, que tendría que decirlo. Bueno, pero eso es el día 3, en la Moncloa, cuando vienen los 17 comisarios y cuando viene la señora von der Leyen. Segunda idea, no hubo ese acuerdo que es imprescindible, Es probable que haya 2 gobiernos distintos. Tendrán que estar de acuerdo, al menos en estos 3 grandes temas políticos a los que he hecho referencia anteriormente, que es el de las migraciones, el del asilo, el de las migraciones y asilo, el de la autonomía estratégica abierta, que yo la entiendo de otra manera. Yo creo, además, dentro de mi concepción, cuando me acuerdo de nuestro compañero que estuve allí, la relación estratégica con la América Latina nació frente a Estados Unidos, no como relación atlántica. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Luego habrá habido algunas cosas intermedias, pero la raíz es que tenemos una posición en el mundo distinta. Tenemos, hecho esos 4 ejemplos, tenemos una visión internacional completamente diferente. Y encima los americanos más encabronados con los norteamericanos que nosotros. Nosotros hacemos pasteles, pero los otros no. Y los otros se acercaron a nosotros por eso. Eso ahora se ha diluido. La tercera idea que quería decir.
España, cuando entra a la Unión Europea, tiene, no sé, los que seguís más de cerca, el 70% aproximadamente de la media de la Unión Europea, en el año 86. Después hemos llegado a tener más. Luego hemos bajado un poquito y ahora estamos pues, cerca del 100%, la media, un poquito menos. Ha habido evoluciones, pero hemos pasado de 76 al 2000. ¿Por qué? Porque ha habido unos fondos estructurales y una cohesión salvaje. ¿Por qué no se dice eso en América Latina? Es por donde hay que empezar. Es absurdo pensar otra cosa. Habrá que hacer una operación de esa magnitud si es que queremos tener una relación de igualdad. Es que es imprescindible. Pero no lo dice nadie, nadie, nadie. Algún latinoamericano. Sí. Algunos los decimos. Y tú. Pero... Y para terminar, el tema de la educación, que trabajamos juntos, bajo las órdenes, yo trabajo con él, bajo las órdenes de Héctor y de otro compañero chileno, que no ha podido, a lo mejor viene luego. Pues ahí hay que ser claros. Cuando estuvieron, no voy a decir nombres, algunas organizaciones que se dedican, porque va a venir aquí alguno de ellos, que se dedica a la cooperación educativa, pues dicen, hombre, hay que cambiarle esta letra, esta coma, esta no sé qué. ¿Qué coño? Hay que hacer que el Erasmus sea igual para todos y para que sea intercambiable 100%. Y hombre, habrá que hacer con algunos niveles de universidades con los que se puede llegar. Pero para eso tenemos que pagarlo todos nosotros y no hay más. Y no como pagamos los europeos cuando nosotros entramos en la Unión Europea. Pero hay que decirlo con claridad. No es cambiar esta comita del espacio europeo y que en vez de venir 400 vengan 450. ¿Qué coño? Tienen que venir 1 millón y tenemos que poner un montón de tela. Esa es mi impresión. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pachi, por este redondeo, creo, muy claro de tu presentación inicial, y gracias también, Nancy, por tu segunda presentación. Hay oportunidad, yo creo, para intervenir sobre la base ahora de las preguntas, comentarios que queráis hacer vosotros que estáis aquí. Así que... Ahora que se ha quitado el ruido... Sí, ahora aproveche... No, pero es que vuelve, porque se comen un bocadillo y regresa. Lo digo porque hay gente abanicándose. Entonces no. A ver, 1, 2, 3... De momento, ¿alguien más? Tenemos 3 palabras de momento. Por favor, partimos. Yo sabía que tenía que venir un día antes de mi presentación, porque sé perfectamente que viniendo se aprende y cuanto antes llegas, pues más aprendes, ¿no? Y ya en esta primera sesión, en esta jornada hasta ahora, pues tengo esa impresión. Yo lo que quería es muy brevemente, pues intentar señalar 3 elementos que rescato de las 3 intervenciones, que yo creo que han sido, como digo, muy ricas, unas más intensas que otras, pero en todo caso las 3 yo creo que se complementan porque ponen sobre la mesa una cuestión muy importante. Primero, en relación a la introducción que ha hecho Héctor, a mí me ha gustado mucho, porque como estudioso que soy de la diplomacia, que me interesa mucho, realmente es un documento penoso, en el sentido de cómo está redactado, su estructura interna, las redundancias. Claro, eso revela, se puede decir falta de oficio, revela pues desidia, revela falta de preparación y revela también falta de seriedad respecto a los que lo estaban redactando. Es decir, es una pena que en tan alta ocasión, pues ese es el documento que han producido y que ahora los demás tengamos que estar leyendo un documento que claramente, si a cualquiera de nosotros nos lo presentaran, pues diríamos, bueno, hay que darle la vuelta de arriba abajo, ¿no? Y se va pues lo que han firmado. Y no vale decir que es un documento de compromiso, porque todos los documentos de esa naturaleza son de compromiso. ¿Por dónde falla un poco? Pues yo creo que por lo que señala la profesora Aldecoa. Yo creo que, como Pachi señala, la ocasión merecía otro tipo, como Héctor también lo has dicho tú, ¿no? Otro tipo de abordaje, un poco más serio, más profundo. A mí me impactó mucho, aunque es un autor muy conservador y a mí no me gusta especialmente, pero el libro este de Raimon Aron, El problema de la conciencia histórica, plantea, por lo que ha señalado Pachi, con las actas del Congreso de La Haya, que ahí está claro que hay una conciencia histórica de cuál es el momento, lo que está jugando Europa, de lo que está jugando el mundo. Y yo no sé qué más necesitamos en Europa en este momento para que se aborde con esa profundidad y esa seriedad. Ya tenemos una gran Europa bien gorda, no sabemos muy bien qué va a pasar con ella. Es decir, hay una serie de... Estados Unidos está en una situación también crítica, eso es indiscutible.
Y entonces se echa en falta eso. ¿Y por qué se echa en falta? Pues yo creo que tiene que ver mucho precisamente con la propia selección, digamos, de la élite política, de la formación, de la manera en que se concibe la carrera política hoy en día, y también con este elemento de conciencia histórica, que es una generación de políticos que están al frente del mundo, digamos, que no están investidos de esa seriedad con la que aquella generación anterior sí lo estuvo. Y esa apertura al pluralismo y a la búsqueda del entendimiento mutuo que existió en La Haya, hoy en día no está presente. Entonces es un juego, más allá de la cortesía de que reciban a Delcy Rodríguez, ¿no? y ella con la misma hipocresía, digamos, saluda a los demás, a los que detesta, pero no se ve a fondo ningún elemento profundo de compromiso. Y el tercer elemento lo quiero rescatar de la intervención de Nancy, si ese es el nombre correcto, que tengo un poco lío con el programa, ¿no? Pero también relacionándolo con lo que ha dicho Pachi, en el sentido de que ha señalado cómo pues es básicamente en los años 80, en el contexto de la crisis centroamericana generalizada. Pachi lo ha señalado también, ¿no? En aquel momento la Unión Europea sí veía a América Latina, no a Estados Unidos, veía elementos importantes no solo de interés, sino también de coincidencia. Era el momento de las transiciones a la democracia. En aquel momento yo diría que la Unión Europea había estrenado inicialmente, incluso antes del Tratado de la Unión, ¿no? La cooperación política, podía ensayar una voluntad de compromiso y de influencia, ¿no? En el ámbito internacional, y eligió el mejor camino, que era una especie de influencia benigna, ¿no? A través de apoyar los procesos de paz, etcétera, los procesos de transición a la democracia. Y como lo acaba de decir Pachi, ahí no era Estados Unidos el referente para nada. Es el momento más bronco de la crisis de la hegemonía, que ya entonces la tenía Estados Unidos bien seria, cuando la Unión Europea, en un ámbito plural también, donde estaba la socialdemocracia, demócratas cristianos, liberales, pero también participaban de ello partidos políticos regionalistas, como existe en Europa unos cuantos, y se vio que realmente había una mirada hacia América Latina diferente, que desafortunadamente se ha perdido. Pero estas últimas ideas que ha sugerido Pachi, que Héctor yo desconocía, que tú también las has trabajado, esa idea de un abordaje estructural, transformador, ¿no? Que está en el origen es lo único que puede reconstituir, ¿no? Un lazo profundo, serio y prometedor, ¿no? Para el futuro de las dos regiones, y yo diría que del mundo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. ¿Quién seguía con la palabra? Sí, Maricruz. No sé si le he pedido antes. Bueno, pues gracias, Noé. En el mismo sentido que Noé, lo primero, agradecer las magníficas presentaciones de las que he aprendido yo también mucho. Me alegro mucho haber llegado a tiempo. Y compartir con vosotros una reflexión muy breve, no voy a dar otra charla. Perdón al moderador. Y es que, en realidad, todo esto de la autonomía estratégica de América Latina, para mí, la piedra angular es la comunidad política europea, en el sentido que propone Pachi. Nos tenemos que plantear, ¿para qué queremos la comunidad política europea? ¿Esto qué es? ¿Esto es la antesala de la adhesión? No, eso es otra cosa. ¿Esto es la política de vecindad? No, esto es otra cosa. Esto es una comunidad de valores. Y podrán participar en esa comunidad quienes compartan estos valores. Lo primero que tendríamos que plantearnos los europeos es repensarnos, como decía Noé. Vamos a repensarnos y vamos a detectar cuál es nuestro ADN, cuál es el modelo europeo. Y quien esté dispuesto a participar en ese modelo europeo, vamos a reunirnos y vamos a trabajar entre nosotros, pudiendo tener esa autonomía estratégica, no solo entre los europeos, sino abiertos entre los que comparten mis valores. Eso significa que con ese concepto de comunidad política europea, que es lo que está detrás de las primeras propuestas de Macron, yo me acuerdo que se planteaba si podía ser Canadá miembro de la comunidad política europea o no, que después todo eso ya se decayó para incorporar a Armenia, Azerbaiyán, porque tienen los gases estos raros. No, vamos a ver, aquí estamos compartiendo valores y a medida de que nos vamos reuniendo porque compartimos valores, vamos a ir haciendo otras cosas juntas, esos pequeños pasos de Robert Schuman, que son los que efectivamente crean las solidaridades. De hecho, vamos a hacer un Erasmus. Luego os contaré en la pausa café, yo negocié con Botín y estaba dispuesto a pagar. Y aquello se paró porque llegó el Espacio Europeo de Educación Superior y teníamos que mirar para Europa en vez de para América Latina. Pero es que eso puede ser un punto de solidaridad, de hecho, importantísimo.
Otros son los 45.000 millones de la Global Gateway. Ahí tenemos dinero para hacer inversiones. Efectivamente, durante estos años, Unión Europea, ha estado demasiado ocupada con otras cuestiones, pues desde el Brexit hasta la crisis de 2008. Y, bueno, pues América Latina, como, en fin, tampoco le importaba tanto. Y hemos dejado paso a desalmados, a los que han pensado una silla vacía, yo aprovecho y me siento, y ya después que vengan a levantarme. Entonces, creo que aquí tendríamos que hacer un esfuerzo para repensar la comunidad política europea y hacerla realmente el foro de esa autonomía estratégica abierta, con el apellido de abierta, para que puedan entrar los que comparten valores. Que el que comparte valores está en el Cuerno de África, le hacemos un examen y si comparte los valores, adelante. Y que si está en Centroamérica, pues también, los que compartimos valores. Mercedes alguna vez ha comentado, ¿esta es la nueva OSCE? Bueno, gracias Maricruz. Y yo solo hago un warning. No nos acerquemos tanto al filo de lo que en algún momento erróneamente dijo alguien de que América Latina era eurocompatible. Por favor. O sea, yo creo que eso lo podemos seguir discutiendo, pero lo de la eurocompatibilidad, la verdad, es que suena un poco a eso de pronto, ¿no? Yo no digo que compartimos valores. Sí, bueno. Por favor. Muy brevemente, dos reflexiones cortas y una pregunta. Voy a empezar con la pregunta, trampa. ¿En qué medida es España responsable de este cierto olvido que la Unión Europea ha tenido hacia América Latina? Yo no creo que ha habido olvido. Esa es la primera cuestión. La sensación que yo he tenido en algunas ocasiones es que España, como otros países de la Unión Europea, con sus respectivos patios traseros, han tratado de proteger, de evitar que la Unión Europea meta la mano en determinadas áreas donde hay unos intereses prioritarios nacionales, como para España es precisamente América Latina. En mi opinión, creo que ha habido ocasiones en las que esa es pregunta. Y dos reflexiones cortas. Una, el marco de las relaciones exteriores de la Unión Europea deja a la presidencia rotatoria muy poco margen en términos de relaciones exteriores. Luego, los méritos que se puede atribuir a España o el poder que puede tener España de modificar esas relaciones con América Latina son relativamente limitados a la hora de impulsar lo que se haga desde Bruselas, en mi opinión. Máxime cuando nos vamos a la estrategia global de la Unión Europea para las relaciones exteriores y vemos que las relaciones con América Latina ocupan el cuarto lugar de las prioridades de la Unión Europea, incluso detrás del espacio euroatlántico norte, Estados Unidos y Canadá, al cual dedica 3 párrafos, y América Latina un párrafito nada más. Esa es una reflexión. Tiene su posición en la discusión política y en las prioridades entre los Estados miembros. Y luego, para finalizar, la primera reflexión más gorda. Yo sigo sin ver el concepto de autonomía estratégica asociado con las relaciones con América Latina, como tampoco lo vería con las relaciones con la India. Me explico. Hay términos que por excesivamente manoseados quedan manidos. Si entendemos la autonomía estratégica como la capacidad de un actor estratégico, valga la redundancia, de procurarse los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos sin depender de terceros actores, esa es la definición de autonomía estratégica, alargada, estrechada en defensa o en energía. Esa es la reflexión de autonomía estratégica. Lo que aquí estamos hablando es de una asociación estratégica con América Latina, no una autonomía estratégica. El sujeto que tiene que ser autónomo, y nos lo ha demostrado la guerra de Ucrania, es Europa. Y lo que podemos hacer es diversificar nuestra dependencia, y puede entrar ahí un asociacionismo con América Latina donde podemos procurarnos recursos. Pero el concepto de autonomía estratégica debe ser céntrico europeo, procurarnos nuestros propios recursos, y lo que sí hay que conseguir es una asociación estratégica en la que haya unos objetivos comunes estratégicos y unas líneas de actuación para alcanzarlos. Por eso, y es una de las cosas que me trajo al curso, el buscar
la conexión esa entre autonomía estratégica y las relaciones con América Latina. Sigo de verdad sin encontrarla. Y perdona por Gracias. la... Gracias. Yo creo que ha generado, entonces sí, yo creo que puede. Porque se me olvida, porque es muy mal, hay que matizar. Coincido en parte, pero yo no utilizaría la palabra asociación. Aquí además, en el texto arman un lío, utilizan tres conceptos distintos. No está claro qué es lo que quieren, hablan de aliados. Es decir, yo entiendo que lo que hace falta es una alianza estratégica, que va más allá. No estoy diciendo que haya una autonomía, no. En uso de nuestra autonomía tenemos que elegir un socio privilegiado, y ese es con el que ya estamos. Y por eso he puesto los 4 ejemplos, que tenemos posiciones en el mundo la misma. Por lo tanto, son esos los más cercanos. No es Estados Unidos, que se cargan todos los días a un montón de gente. A nosotros no nos cabe por la cabeza. Los latinoamericanos tienen la misma visión que nosotros. Son con los que tenemos que hacer una alianza más sólida. Esa es mi posición. Como consecuencia de la autonomía estratégica, y además me consta que está así, van a plantear una alianza especial con América Latina. Va más allá del concepto de asociación. Y por cierto, yo lo he leído muy rápido esta mañana, pero esto es contradictorio lo que dicen aquí. Segunda idea. Segunda idea. Respecto al tema de España, no. Yo no creo ni que España ni que la Unión Europea se ha olvidado de América Latina. Se han olvidado ellos de ellos mismos. El CELAC no ha existido, no ha funcionado. Hemos estado ahí en varias reuniones. Aquello era un disparate. No había quien liderara aquello. No han venido, no hemos tenido unas reuniones, los latinoamericanos que hay aquí saben muy bien, porque ellos no se entendían, se vetaban unos a otros. No queremos echarnos culpas de lo que no tenemos. Tenemos muchas. Por ejemplo, no haber planteado la necesidad de un cambio estructural muy profundo. Aquí en el papel no vienen ni los 45.000 millones. No. Nos han asustado. Los que se anunciaron no están. Falta de falta 300.000, 400.000, pero por lo menos por los 45.000 que están ya decididos. Hay un cierto miedo, yo no sé qué coño pasa. Pero yo no creo que nos hemos equivocado. Y España, los distintos gobiernos han tenido bien claro el tema de Latinoamérica y el de empujar en Europa el tema de Latinoamérica. Y no hay que decir más que el secretario... bueno, luego es otra. Cuando dices, España tiene muy poca incidencia. A ver, sí, claro que tiene muy poca incidencia en la presidencia. Pero dadas las circunstancias, podría tener más. Que tengamos las elecciones en medio es un disparate. Dificulta. Bueno, tengo 2 palabras más pedidas. Sin embargo, 3, 4. Tampoco podemos olvidar que el alto representante es español. Y tenemos que olvidar también que su segundo, su tercero, son gente cercanas al Partido Popular. O sea, que hay un... No creo que estoy... El italiano no hace falta que se digan los nombres, que ha sido toda la vida del PP. Es decir, que hay un entendimiento grande, tremendo, total. Bien. La última cosa. Se ha empezado a preguntarme... Pachi, eres indómito. No, pero además tengo que contestar a los demás. A José Ángel. Pero es que tenemos 4 palabras más pedidas. Pero déjame contestarles brevísimamente a los dos. Bueno, un minuto por respuesta. Con alguna matización de lo que tú decías. Bueno, con lo que estoy de acuerdo con casi todo, porque hemos venido trabajando juntos y escribiendo. Y me estaba acordando aquel artículo que escribimos, yo creo que en aquel año, en el 2099, donde decíamos que había 3 modelos de capitalismo. Era entonces, ¿no? Que era un capitalismo... Es de entonces, justo entonces. Hay una cosa que es el capitalismo americano, manda el mercado. El chino manda el mercado y el Estado. Nosotros, la sociedad. Y en América Latina, la sociedad. Por eso nos tenemos que entender. Creo que decíamos eso entonces. Mejor dicho, pero más o menos eso. Por lo tanto, no voy a poder estar más de acuerdo desde entonces hasta ahora de que acertamos en ese diagnóstico. Más matizado, él lo explicará mejor, porque él encima ponía bibliografía acertada para justificar esa relación. Y por último, estoy de acuerdo en casi todo, menos algo que has dicho al final, que no estaba de acuerdo, pero en la idea central sí. Has dicho alguna cosa al final. Lo de que entre cualquiera. No, cuidado. Nosotros tenemos que, en la Comunidad Política Europea,
Habrá que ver qué hacemos con los latinoamericanos, pero no empieces a abrir el melón a cualquiera. No, por lo menos mi punto de vista. No todo el que tenga... No. La comunidad política europea va bien, va muy bien, mejor de lo que nadie esperaba. Y es un instrumento confederal, frente a la Unión Europea, que es federal. Y esto, yo tuve oportunidad, yo estuve en la conferencia, que fue un desastre, en la conferencia sobre el futuro de Europa. No me da tiempo a explicar por qué. Porque había 60 señores elegidos a sorteo, que eran los que mandaban, frente a los otros 400. Así, dicho brevísimamente. En la conferencia, ya se me ha olvidado la idea de qué es lo que surgió. Entonces puedo hablar yo. Ya que se lo ha olvidado, voy a aprovechar. Se me ha ido la idea, pero no abierto a todo el mundo. No puede ser abierto a todo el mundo. Tendrá que ser abierto a los europeos. Y esto está funcionando bien. Y habrá que ver cómo hacemos una conferencia parecida con los latinoamericanos. Sí. Eso ha quedado claro, Pachi. ¿Un minuto? Sí, por favor. Pero además, ya digo, hay 4 palabras y nos damos una licencia de unos 10 minutos pasadas las 2. Creo que alcanzamos a cubrir todo, sí. ¿Vale? ¿Aprobado? Sí, aprobado. Sí, es que son varios asuntos. Relativamente a Estados Unidos estar dentro, ¿no? De hecho, la presencia de Europa en los años 80 fue una presencia facilitada por el interés de América Latina, que no quería continuar a ceder a la presión de Estados Unidos, no tenemos duda. Pero yo cuando hablo de una posición transatlántica concertada, estoy pensando, por ejemplo, en el tema del narcotráfico. O sea, yo no veo cómo se puede actuar en este dominio sin incluir en el diálogo a los Estados Unidos. No olvidar que hay una relación bilateral que se está desarrollando entre países europeos y países latinoamericanos, ¿no? Y esto con un mismo dinamismo y muchas veces sin tantos obstáculos. Entonces vemos países europeos como la propia Rumania, pero sabemos de la presencia de Alemania en el ámbito de la cooperación al desarrollo y otros. Y el bilateralismo también pasa por la Unión Europea y esquemas de cooperación más estrictos o estados, Unión Europea, Colombia. Es más, yo creo que una de las cosas, de las buenas noticias quizás, es que se firmaron algunos protocolos con Ecuador, con otros países que no habían tenido, de la Unión Europea, otros países que no habían tenido, en fin, atención de parte de la Unión Europea. Y por lo tanto no olvidarnos del bilateralismo de forma paralela acompañando el multilateralismo. La parcería renovada que todos nos ambicionamos, sobre todo los latinoamericanos, está en el colectivo, en el pensamiento colectivo de América Latina. Rivera, el pintor mexicano, y su cubismo a colores nos mostró que de hecho América Latina también resulta de un mestizaje en el arte y en la cultura, ¿no? Por lo tanto, una parcería renovada también debe llevar en cuenta esto que los latinoamericanos son hoy también, sin dejar de lado naturalmente toda esta discusión, reflexión sobre el colonialismo y etcétera. Jules Solar, el argentino pintor, pintó Drago. No sé si ustedes están viendo esta obra Drago, en que el pintor nos muestra de hecho una relación renovada. Los latinoamericanos van en dirección a Europa y los europeos sacan todas las banderas para saludar el dragón que es dirigido por los latinoamericanos. Ya Piñera, en la cumbre de Santiago de Chile, decía que había que rescatar el concepto de sociedad estratégica de una forma renovada, o sea, más cooperación o cooperación verdadera y no ayuda, no tanto en la lógica de ayuda, Europa ayuda, sino cooperación en un plano más de igualdad. Y solo para terminar, relativamente a la
a la autonomía estratégica en el ámbito de la seguridad y la defensa de Europa. Los tiempos son mucho más complejos, o sea, hoy Europa tiene que llevar en cuenta intereses no solo de Estados Unidos en la región, pero también de la China. Entonces, estamos hablando de temas que han ganado una gran complejidad y que por eso merecen una longa reflexión. Y bueno, era eso que yo quería decir. Muchas gracias, Nancy. Entonces tenemos la palabra Tomás Mayo. ¿Alguien más había pedido allí? Tú, alguien más, tú y cerramos con Mercedes. ¿Vale? Voy rápido. Me refiero a algo en lo que habéis opinado los dos, la sociedad civil, y que ya nos sirve para ir calentando motores para la última misa. Nancy se ha referido al gran potencial de la sociedad civil, ha puesto como ejemplo las universidades, incluso en otra intervención se ha ido hacia África de mano de la iberofonía de Álvaro Durante y del Funiver. Bueno, yo estoy de acuerdo. Pachi ha hecho una crítica, y creo que es exacta, de la reunión previa a la cumbre organizada por la Fundación EULA. Y yo creo, Pachi, que el problema es que cuando se organizan las reuniones de la sociedad civil nunca son representativas de una manera objetiva, ni por los sectores a los que reúnen, porque efectivamente ahí tenía que haber habido una jornada o media jornada de profesores discutiendo los temas, tal y como se está haciendo hoy, y porque la demasiada premura y el ventajismo político que tienen ciertos académicos les lleva a que encima se invite a los amigos, o sea, son reuniones de amiguetes. Y hoy me lo organizas tú en Bruselas y mañana te lo organizo yo en Madrid y pasado te lo organizo yo en Bogotá. Esto no beneficia nada de más para la sociedad civil, para nada. Hay que ser objetivos y invitar a las plataformas que estén acreditadas, que es muy fácil detectarlas en América Latina y en Europa. Es una cuestión de 2 horas. Y tienes las plataformas más importantes sectoriales a las que las pones a trabajar sobre un tema y dan su opinión desde las distintas perspectivas. Eso es enriquecedor. Lamentablemente, pues eso no se hace. Pues, otra cosa a cambiar, Pachi, otra cosa por la que hay que seguir peleando para que haya una objetividad. Muchas gracias. Tomás. Y entonces ahora pasamos al micrófono, por favor. Vale, muchas gracias. Sí, pues bueno, en primer lugar, muchas gracias por esas ponencias y pues bueno, yo también estoy de acuerdo contigo, Pachi, que es muy distinta la noción de Europa a la noción de la Unión Europea y yo creo que los latinoamericanos lo hemos comprendido muy bien. El presidente Petro vino hace poco a España. En su visita oficial tuve la oportunidad de acompañarle. ¿Eres colombiano? Sí, ya me di cuenta. En su ponencia frente al Parlamento, ¿no? Y vimos nuevamente cómo está constituido, pues bueno, la política europea. Mientras unos escuchan, otros se salen, ¿no? De que fue este caso con este señor Abascal. Pero bueno, en fin, es muy importante también saber de que sería espectacular que hubiera un banco de valores europeos, pero no es así. Hay un banco de desarrollo, de inversión, y en eso estoy completamente de acuerdo contigo, Héctor, en tu artículo que lo he terminado de leer, en este tipo de diplomacia transaccional, ¿no? Estamos hablando de que ya no solo la Unión Europea aporta estos 45.000 millones que son netamente negocios, no es un regalo, cabe aclarar, se genera esta transición, ¿no? Esta
nuevo modelo de diplomacia transaccional, ¿no? El tercero de Borrell lo decía, de que ahora el sistema multilateral es eso, ¿no? Tú qué me das, yo qué te ofrezco. Entonces, siempre ha sido así, pero antes no lo teníamos tan claro como tal. Y ahora es momento, yo creo, ¿no?, de que realmente sea así, ¿no? Así que, pues nada, yo solo quería decir esto y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora, aquí, México. Y luego Mercedes ya finalmente. Bueno, se escucha, sí. Bueno, yo quería empezar compartiendo que, bueno, yo sí creo que el comercio, un poco diferente a su visión, el comercio sí puede generar valores, incorporar valores. Y prueba de ello son algunas, y me parece que la Unión Europea es perdón a veces por el Spanglish que utilizo, pero a veces escribo en español, hablo en español, escribo en inglés, y luego hay términos. Pero es el frontrunner, ¿no?, en estos temas, así como la lucha contra el cambio climático, lo que han comentado, la compatibilidad en estos temas, en la visión del mundo. Y yo creo que ejemplos claros son como el due diligence, la diligencia debida, o sea, no comerciar con países aquellos que, pues en su cadena de suministro hay trabajo forzado infantil, trata de personas, y que sus empresas pues no son compatibles con pues la lucha para las emisiones cero. Entonces, desde ahí yo creo que sí también hay una convergencia en lo económico que entre América Latina y Europa, que no la hay quizá con otros socios. Y yo creo que es lo que plantea la Unión Europea en esta reestructuración de la globalización, donde vamos hacia un comercio más digital y más verde. Y Estados Unidos, pues por sus dinámicas y sus posiciones, y sobre todo en cuanto a las élites que finalmente determinan la política exterior, y que al momento no hay continuidad en Estados Unidos, y quizá es también parte de su crisis hegemónica, es que es impredecible lo que va a llegar en 4 años, y en las posiciones claves están completamente separados. Entonces, bueno, creo, empezando por ahí, creo que Europa tiene eso que plantear. Creo que además, para algunos países, en el caso de México, la pregunta ahora era si siempre ha sido Estados Unidos, pero cómo navegar con la influencia cada vez más presente de China en el hemisferio. Y creo que la Unión Europea viene a soltar una válvula ahí de presión en la que México tiene mayores limitantes que otros países para acercarse a China y en ciertas materias. Y sin embargo, creo que hay todavía una visión por parte de Europa, esa es mi perspectiva, en que todavía se ve el discurso es si la América Latina nos puede proporcionar nuestros recursos, nuestros critical raw materials, ¿no?, porque los necesitamos, y pues necesitamos otra vez este dinamismo un poco extractivo, y hay una visión muy presente que es lo único que la América Latina solo puede ofrecer, y la Unión Europea solo puede ofrecer a cambio también el mercado común. Entonces, me preocupa que la conversación se vaya a esa transacción muy pura y dura, y que más bien no se aborde efectivamente otros temas de gran importancia, como podríamos diferir, ¿no?, si ha estado España, la Unión Europea presente en América Latina en estos 8 años que no ha habido pues esta cumbre, pero en los 8 años América Latina también ha cambiado, y la mano de obra y la población tiene un mucho mayor nivel educativo, y es clave en la parte fundamental, puede ser también un eje fundamental en la migración también, calificada. Y ahí juegan, creo que, un papel importante las universidades
pero me asombra que entre nosotros no podemos, o sea, podemos también criticar un poco como la métrica en la que se elaboran los rankings, pero creo que sí es un hecho para reflexionar que entre la Unión Europea, saliendo el Reino Unido de la Unión Europea, nos quedan muy pocas universidades dentro de las primeras 100. Y y después desagregamos y vemos cuáles universidades son las que están de habla hispana, nos quedan todavía menos. Entonces, pues sí tenemos una gran agenda ahí, pero ¿cómo la podemos expandir en ese sentido? Ya. Gracias. Muchas gracias. Mercedes, entonces. Y cerramos con Mercedes. Yo también tengo una reflexión a la luz de todo lo que he oído y lo que vengo trabajando últimamente, que es la autonomía estratégica. En la definición que nos planteaba Fernando es perfecta, solo que te has olvidado con una parte. En la propia definición que se plantea como agenda política del Consejo Europeo está, y en la medida en que se pueda cooperar con otros. Entonces aquí es donde entra América Latina, ¿no? Pero si uno mira lo que significa la autonomía estratégica, que hoy día es un objetivo transversal a toda la acción política. Saquen ustedes cualquier comunicación de la Comisión que se refiera a cualquier área, al euro. Todo se valora en clave de autonomía estratégica. A efectos prácticos, ¿qué significa? Valorar toda la agenda política europea en clave de seguridad y poner por encima del mero valor rentabilidad, que era el que aplicábamos en los inicios de la integración europea, la clave de la seguridad vista como intentar reducir nuestras dependencias, pero también intentar fortalecernos internamente, ¿no? En esta clave yo creo que es interesantísimo todo lo que se ha planteado. Y me lleva también a algo que, Héctor, yo creo que cuando tú estabas hablando de transaccionalismo, posiblemente estuvieras pensando en algo que nos sorprendió mucho, que fue aquella reunión que tuvimos con Enrique Mora. ¿Te acuerdas? En el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales con Enrique Mora, que decían que ellos estaban revisando. Enrique Mora es el director de Política Exterior del Servicio Europeo de Acción Exterior. Nos decía que están revisando todo el planteamiento de las relaciones de la Unión Europea desde la clave de que en este momento nos desprecian en el mundo cuando llegamos con una posición paternalista diciendo tenemos valores sagrados que defender y vuestros valores no cuentan, y en una clave en que había que entrar a discutir de igual a igual en una transacción. Esto en el fondo es lo que estamos planteando en este momento con América Latina. Y Pachi ofrece como solución la alianza. Pero yo creo que también tenemos que reflexionar sobre lo que significa alianza frente a asociación. Significa intercambiar compromisos mutuos, las dos partes, y compromisos que se fundamentan en un valor de confianza en que se van a cumplir. Podríamos decir compromisos con valor jurídico. Nosotros podemos pensar en que somos capaces de hacerlo. Cuando pienso en nosotros es Unión Europea como región. Pero la pregunta es, ¿los latinoamericanos están dispuestos? ¿Y los latinoamericanos como región existen? Esto es lo que me ha sugerido todo vuestro comentarios, porque alianza significa que las dos partes ponen algo encima de la mesa. Gracias. Gracias. Yo creo que en el curso del curso tenemos que ir respondiendo también todas estas interrogantes que se han abierto, porque hay muchos matices en lo que ha dicho cada uno de nosotros, lo que ha dicho Pachi, lo que ha dicho cada uno de quienes han intervenido, y a lo mejor podemos ir avanzando en dilucidar, ¿no?, esas áreas también de duda que van quedando, ¿no? Por ejemplo, tú has planteado una cosa que sí, que efectivamente uno puede dudar, en fin, pero no vamos a entrar en ello ahora. A las 4 de la tarde, entiendo, vamos a regresar. Yo creo que podíamos decir que a las 4:30, ¿no? Porque no va a dar tiempo. 4:30. Tienen que ir a comer allí, al otro lado. Vale, pues, bueno, pues 4:30 nos juntamos aquí y para la otra mesa que viene, y ahí vamos a seguir avanzando en estos mismos conceptos, porque al final se trata de eso. Así que un aplauso para todos nosotros.